Tenemos el salón ampliado, así que los que estaban parados van a poder encontrar un lugar. Espero que haya lugar para todos. Vamos a hablar sobre capital humano, los desafíos de la transformación. Voy a invitar a Julián de Diego, titular del estudio de Diego y Asociados, y a José Ciaba Serrate, economista y titular del estudio Ciaba Serrate. A Julián lo tenemos, me parece, virtual. Y a José lo tenemos presencial, a ver si logramos conectar todo. Acá está José. ¿Qué tal? Hola José, bienvenido. Florencia, gusto. Y a ver a Julián, ahí lo tenemos a Julián. Julián, ¿nos escuchás bien? Te escucho perfectamente, Florencia. Muchas gracias. A ver, Julián, te escuchamos un poco con cortes. Muy bien, buen día. Vamos a hacer el intento de... A ver, probamos un poquito más, Julián, a ver si te escuchamos mejor. Yo los escucho perfectamente. Ahí está. Ahora sí, los tenemos a los dos, entonces a José y a Julián, para hablar un poco del tema de educación, en realidad capital humano y los desafíos de la transformación. Voy a empezar con Julián, ya que lo tenemos en España y muy gentilmente se conectó vía Zoom con nosotros. Julián, bueno, están en el Congreso las reformas laborales dando vueltas, hay varias reformas. Quería conocer un poco tu opinión al respecto. ¿Son suficientes? ¿No? ¿Necesitamos más? Florencia, mira, primero una pequeña introducción. En Europa están ya en la tercera oleada de las reformas laborales post-pandemia. Y en la cuarta o quinta oleada de reformas laborales, si uno contempla las que se empezaron a hacer antes de la pandemia. Obviamente la pandemia operó como acelerador y todas las legislaciones de las que nosotros usamos como espejo, España, Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña, están siendo modificadas en función de dos factores fundamentales. La transformación que están produciendo las nuevas tecnologías, las llamadas tecnologías exponenciales. El segundo tema es el proceso que se está viviendo en el trabajo humano de sustitución, porque la despapelización, la descentralización, el home office, el teletrabajo y muchos otros mecanismos tecnológicos están haciendo desaparecer puestos de trabajo y al mismo tiempo crear nuevos. En nuestro caso, y ya bajando a lo que es la Argentina, el DNU planteó un esquema de múltiples reformas en el mundo del derecho individual, del derecho colectivo. Ahí habría alrededor de casi 60 puntos que se modificaban. De ese DNU, después de las negociaciones en la Cámara de Diputados, quedaron 16 puntos, nada despreciables, no de la profundidad y de la trascendencia del proyecto original, pero yo sigo sosteniendo lo mismo que vengo diciendo en todos los ámbitos, inclusive acá en España, en las discusiones que tengo interacadémicas con las academias que son pares de las nuestras en la península ibérica, que aunque nuestros 16 artículos sean insuficientes, la reforma laboral no es una reforma que se logra con el impacto de una sola modificación, sino que es el comienzo de un proceso. Entonces, que se aprueben estos 16 artículos es un buen comienzo de un largo proceso de correcciones al estilo de lo que se vive, por ejemplo, en España, que se hizo una primera ley de teletrabajo y ya la ley de teletrabajo original tuvo 3 reformas. Y lo mismo ocurre con el tema de la flexibilización. El otro tema, el otro capítulo muy importante que nuestra reforma no contempla, pero que se va a hacer imprescindible, es que los convenios colectivos, la legislación argentina, ya se sabe que fracasó. ¿Y cómo fracasó? Y bueno, en la lucha contra el empleo clandestino estamos en el récord de Latinoamérica del empleo negro, con más del 40%, en algunas provincias el 50%. Y el segundo fracaso es que la legislación laboral nuestra tiene tal madeja de
de trabas y de rigideces que no ha generado la posibilidad de desarrollar nuevos empleos. Y estamos clavados desde hace 11, 12 años en alrededor de un poquito más de 6 millones de puestos de trabajo. Y hoy los dos objetivos centrales, los tres objetivos centrales de la reforma laboral en los países líderes son generación de empleo bajo las nuevas condiciones tecnológicas, introducción de las nuevas tecnologías en el mundo del empleo y lucha contra la economía clandestina, tratando de que todos los puestos de trabajo estén sometidos a los controles correspondientes. Estaba escuchándote de esas tres cosas que dijiste, introducción de las nuevas tecnologías. Ahora, para introducir también nuevas tecnologías necesitas tener gente capacitada, educada en algún punto también, para poder, y supongo también con capacidades nuevas o no, para poder ser parte de esa transformación. José, ¿cuál es un poco tu visión al respecto? Bueno, primero la sorpresa de que el tema que me convoquen a hablar sea capital humano, que no es tan grande porque en el 2017 el IADEF me convocó para hablar de desarrollo humano, que está bastante conectado. Capital humano explica la mayor parte del crecimiento a largo plazo de las economías. Cuando Bob Solow en el año 59 publicó un paper que sentó las bases de su teoría de crecimiento a largo plazo y de la contabilidad de los factores que contribuyen al crecimiento a largo plazo, tomó un periodo de 40 años en Estados Unidos, puso en la función de producción lo estándar, es decir, el capital, el trabajo, la disponibilidad de tierras, su crecimiento y sus mejoras, encontró que eso solo explicaba el 12% del crecimiento que había ocurrido en esos 40 años. Había un 87,5% del crecimiento no explicado por los factores, que usualmente son los que hablamos y conversamos cuando hablamos de macro, que por definición es una ocupación de corto plazo. En el largo plazo había un residuo que explicaba la mayor parte del crecimiento. La mayor parte de ese crecimiento se explica por variaciones en el capital humano. Entonces, el capital humano es un tema muy importante, sobre todo si uno tiene una visión de muy largo plazo. Porque en el muy largo plazo ese es el elemento más importante. El capital humano es un capital diferente al capital físico que usualmente hablamos, entre otras razones porque es un capital incorporado en las personas, es portable, a menos que uno tenga un mercado de esclavitud y aún cuando había un mercado de esclavos. No se acumulaba suficiente capital humano. Entonces, el capital humano que tenemos nosotros acá en esta sala es muy alto. Es muy grande y es una de las razones por las cuales con este capital humano estamos acá y sin este no estaríamos invitados. Y el grueso deriva de decisiones que no tomamos nosotros, sino que en la mayor parte de los casos han tomado nuestros padres varios años atrás. Decisiones que tienen que ver con la alimentación, con la salud y con la educación. Digamos, ninguna educación tiene retornos más altos que la escuela primaria. Y yo debo haber terminado la escuela primaria en los años 60, mediados de los 60. Y uno va construyendo, el capital humano se construye de una manera acumulativa a lo largo del tiempo. Y es un elemento muy importante, como vos decías también, sobre todo si uno quiere mirar esto con un horizonte de largo plazo, pero con la cabeza puesta en el corto. Este es un gobierno que se propone una transformación y una reforma muy profunda que solo será posible si tenemos el capital humano que la haga posible, que la acompañe, en los términos que vos decías. Las fronteras del capital humano son todas las habilidades y las capacidades que tienen las personas en última instancia. Y eso deriva mucho de la salud, de la correcta nutrición, de la educación, del entrenamiento, de decisiones que se van tomando en el tiempo. Y muchas de esas decisiones que tomamos hoy van a repercutir en las generaciones futuras. Y yo creo que es interesante entender que hay un programa de gobierno que busca hacer un cambio muy profundo, que eso necesita adaptar y adecuar al capital humano, que hay una tensión entre el programa de ajuste y esa necesidad de crecer el capital humano, porque lo que se propone el programa económico es hacer una transformación y abandonar una economía que creía que iba a crecer infructuosamente, apoyada en el sector público, y ahora se busca una transformación que le devuelva a la iniciativa privada de una manera muy agresiva el rol de ser el motor del crecimiento. Ahora eso tiene una tensión porque en el corto plazo el ajuste, como está diseñado, involucra una reducción muy fuerte del salario real, y los salarios reales son la retribución
del factor capital humano, y en el corto está cayendo, de las jubilaciones, que uno podría decir, bueno, ya no tiene nada que ver porque la jubilación es función de los ingresos pasados, pero de alguna manera es un mensaje a quienes están generando ingresos ahora, y también paradójicamente en una transición que va del sector público al privado, una caída muy fuerte en el empleo, y básicamente en el empleo privado, porque el público es estable. Hay una caída muy fuerte en la construcción. Esos elementos en el corto plazo, caída del salario real, inclusive en el sector privado, donde uno lo quiere alentar en la creación de empleo, y todos los factores de corto plazo generan una tensión, y yo creo que el gobierno es consciente, en el sentido que si uno se fija, se han cerrado muchos ministerios y agencias, se ha creado uno solo nuevo, que es el de capital humano, y que se ha dicho desde el día 1 que es el único ministerio que tiene la billetera abierta. Y si uno mira subsidios, que hay un montón que se siguen pagando en la Argentina, pero nuevos subsidios, el primer subsidio nuevo que se habilita es uno destinado a suplementar los ingresos de las familias de clase media para que no cancelen la educación privada. No quiero hacerlo largo, pero la disputa con las prepagas uno las puede poner en el mismo marco. Es decir, tenemos una agenda de largo plazo, esa agenda de largo plazo está con una gran convicción puesta en darle de vuelta al sector privado el rol de dinamismo propio de un sistema capitalista. En el corto plazo tiene que equilibrar las cuentas públicas. Eso genera perniciosamente una disminución de los retornos al capital humano. Hay que corregir todo eso. Creo también que el gobierno ha tomado decisiones de incrementar su propio capital humano, que era muy pobre. Digamos, acá ha habido una decisión del votante argentino tremendamente audaz de darle a un gobierno joven, a un partido casi inexistente, el poder, la presidencia, y la verdad que las áreas que están funcionando mejor, si uno las analiza, economía con Caputo, seguridad con Burrich, que le ha dado, digamos, el control de la calle, un programa de ajuste muy, muy fuerte, las reformas que vienen de Sturzenegger, todo eso es capital humano que el gobierno, que el partido triunfante no lo tenía y lo incorporó después de haber ganado la elección. Y creo, sobre todo si uno repara los otros días, creo que era Nicolás Pose diciendo, bueno, todavía tenemos 1.800 funcionarios que vienen del periodo anterior, hace falta capital humano también en el gobierno para gestionar las cosas que se buscan. Así que creo que ha sido una sorpresa que me pidieran hablar de esto, pero entiendo perfectamente la importancia de este punto. Te voy a dejar una pregunta para que vayas pensando. O sea, si uno mira, y de hecho ahora hay como toda una especie de reivindicación de los años 90 con la convertibilidad, sí, probablemente con el modelo más exitoso de estabilización que ha tenido la Argentina, pero la convertibilidad tenía su pata floja, es bueno, el problema era el desempleo. Mucha gente quedó fuera del modelo y algunos creen que ahora puede suceder lo mismo, que mucha gente quede fuera y en gran medida ahí hablamos de capital humano, ¿no? De cómo, qué hace falta para revertir eso o que no suceda lo que pasó en convertibilidad. Y me voy a Julián, mientras, Julián, me gustaría saber vos, como miembro de la Academia de Educación también, qué hay del lado de la educación, ¿no? ¿Cuán preparados estamos? ¿Cómo estás viendo vos las políticas educativas del lado del gobierno? Y si hay un trabajo en ese sentido también, ¿no? Perfecto. Yo te diría dos temas claves para hablar y que no creo que deberíamos dejar de considerar. El tema de la educación y el tema de el rol de los sindicatos y de la resistencia sindical a su virtual condicionante que va a ser el tema económico que está dentro de los proyectos. Pero volviendo al tema educación, efectivamente en la academia sabemos que hay dos grupos perfectamente definidos. Hay un grupo que es de élite, que forma parte, que está conformado por las escuelas privadas y las escuelas mixtas, y por muchas escuelas públicas que han logrado alto nivel, que están preparando jóvenes para el futuro. ¿Por qué? Porque tienen educación dual, es decir, de doble turno, y porque tienen otro elemento que es muy importante, que es la educación o la alfabetización informática desde el preescolar. Yo siempre cuento, tiene 2 años y medio, está yendo a un colegio privado con doble escolaridad, donde se queda a almorzar, y todavía no sabe bien hablar, por supuesto no sabe
sabe escribir, pero tiene educación informática dentro del colegio. O sea, la educación informática, como dicen sobre todo los alemanes y los ingleses, no nace en el primer grado, nace cuando el bebé salió del seno materno, al punto de que hay planes de educación que incluyen al bebé recién nacido hasta en el periodo, lo que se llama neonatal o en el periodo puerperal. En este lapso, que va desde los 45 días hasta el año de vida, el bebé recibe en estos lugares que ya tienen un desarrollo de la educación fenomenal, educación a través de luces, de colores y de música. ¿Esto qué significa? El gran desafío de la educación argentina es que toda la educación le llegue a todo el mundo con la eficiencia que requieren los tiempos. El gran problema de la educación es que da resultados en el mediano y en el largo plazo. Y entonces muchas veces, como no tiene rédito político, no tiene prioridad. Para nosotros en este momento, yo que estoy en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y en la Academia de Educación, es prioridad absoluta la educación para que, como decía muy bien Pepe Ciaba, los futuros trabajos cuenten con alumnos en la escuela primaria y secundaria que han adquirido las skills, las habilidades, las competencias para ser eficientes en la posibilidad de desarrollar las nuevas actividades. Y eso está complementario con la iniciativa privada, que tiene la virtud de que cuando una persona entra en un marco tecnológico, después le dan capacitación y entrenamiento. Entonces van desarrollando esa capacitación en el mediano y en el largo plazo. O sea, gran ventaja es la que ya tenemos, porque tenemos una educación del primer mundo en un sector, pero nada más que elitista. Lo que hay que hacer es extender ahí se nos... este manto de la educación al 100%. Bien. Cuando quieras dedico un párrafo a los sindicatos, que eso es el otro tema fundamental. Bien, Julián, te estamos escuchando un poquito mal ahora en los últimos minutos. Vamos a ver si lo logramos mejorar. José, voy entonces con la pregunta del desempleo. ¿Cómo hacemos para que no haya o no suceda lo mismo que en convertibilidad? Bueno, la convertibilidad es un sistema muy rígido, que para funcionar bien necesita que todo lo demás sea muy flexible, ¿no? Entonces, si vamos a una convertibilidad o vamos a una dolarización o vamos a un esquema de mucha rigidez, lo estamos viendo ahora en este proceso de tratar de bajar la tasa de inflación, lo que hace falta para que eso funcione sin romperse o sin generar grandes desequilibrios es tener muy flexible todo lo demás. La Argentina ha formado mucho capital humano que en una etapa ya va muy avanzada de la formación, emigra. Como te decía antes, el capital humano está embebido, incorporado en las personas. Y la Argentina ha formado gente que se ha ido del país porque no ha encontrado ubicación acá. Es decir, es importante el capital humano y es importante la utilización del capital humano. Eso requiere en el corto plazo, sin duda, un programa macroeconómico que mantenga las condiciones del mercado de trabajo flexibles, como para no tener problemas de desempleo. Es muy probable que en estas condiciones, si no se invierte capital físico adicional, eso se logre a salarios muy bajos. Por ende, las distintas formas de capital son complementarias. Es importante que haya una inversión en capital físico y que la gente que tiene capital humano pueda usar ese capital físico para tener una mejor retribución, una mejor remuneración. Esta es una agenda de largo plazo, pero que tiene contacto, como vos puntualizás, muy estrecho con lo de corto. Y lo último que me gustaba puntualizar es que el lema de esta convención, acuerdos imprescindibles para la sustentabilidad o sostenibilidad, en el fondo nos recuerda otro aspecto importante del capital humano, que es el capital social intangible. Es muy importante la red de contactos, los vínculos, las normas compartidas, los valores compartidos, la cooperación entre los distintos grupos, entre las distintas personas en aras de un objetivo común. O sea que lo que ustedes han identificado en el título de esta convención para aprovechar esta oportunidad es precisamente que hay un aspecto
del capital humano, que es muy importante en estos tiempos donde quizá el marketing político se inclina o consigue resultados de corto plazo más por la confrontación que por el acuerdo, entender que hace falta en última instancia para que el país funcione, que entre los distintos grupos, las distintas personas que tienen distintas ideas, también haya por lo menos un momento para ponerse de acuerdo en ideas, temas compartidos y que operen de una manera cooperativa. José, muchas gracias y me quedo con tu mensaje. Aprovecho que Julián está en España para decirle que a ver si no logra ahí mediar un poco y terminar de solucionar los temas. Gracias a los dos, gracias Julián, gracias José, fue un lujo tenerlos. No, gracias a vos. Chao, Florencia, gracias. Ahora sí, vamos.